Buenas, ¿cómo les va, niños, niñas? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, qué bueno que nos juntemos otra vez. Estamos en el electivo Física Termodinámica, clase 1, unidad 1. ¿Cuál es la unidad 1? Los gases ideales. Ahora bien, una pequeña introducción. ¿Qué son los gases ideales? ¿Y qué diferencia hay con los gases reales? Porque lo van a encontrar en sus libros, en sus cuadernos, en cualquier tipo de investigación. Los gases reales son los que están presentes en nuestra naturaleza, en nuestro planeta, en cada lugar. El aire, el dióxido de carbono que está dentro del aire, los distintos componentes que tiene el aire que están en forma gaseosa. Y después están los gases ideales, que son esos mismos gases separados que los llevamos al laboratorio en situaciones controladas de presión y temperatura. ¿Para qué? Para estudiarlo y ver cómo se comportan todos los elementos gaseosos que están, recuerden, en la tabla periódica en la última columna. Bueno, vamos a ver 3 videos. El primer video es el mío, diciéndole esto. El segundo se trata de una ley general de gases para que los recordemos, que lo hemos visto en química en años anteriores. El tercer video se va a tratar de un experimento en donde presión, temperatura y volumen nos explican el comportamiento de un gas, ¿ya? Y el tercer video relaciona ese mismo experimento con una relación de relación termodinámica, que son las leyes de la termodinámica, tanto para los experimentos isobáricos o isotérmicos, que es lo que compete esta primera parte de esta primera clase. Esperando que estén bien, recuerden, tienen que tomar apuntes en sus cuadernos. Cuando volvamos yo voy a corregir esos apuntes y van a tener una nota actitudinal. Así que, por favor, a todas las clases, apuntes. Que estén muy bien, nos vemos pronto, vamos a la clase. Inicialmente las moléculas de aire chocan al interior y exterior del recipiente. Los impactos producen una fuerza promedio por unidad de área, la que conocemos como presión. Con el globo en la botella, inicialmente la presión interna y externa es la misma, tenemos un sistema en equilibrio. Cuando presionamos la botella con la mano, con una temperatura constante disminuimos el volumen y la densidad del aire dentro de la botella aumenta. Como las moléculas deben recorrer una menor distancia, al chocar contra la pared del recipiente, aumenta el número de choques y aumenta la presión interna. Esto sucede también alrededor del área del globo, generando una fuerza que implica que el globo acelere y salga disparado. Esto significa que la presión es inversamente proporcional al volumen. En otras palabras, la presión será igual a una constante sobre el volumen y la presión por el volumen será igual a esa constante. Lo que he enunciado es la ley de Boyle y tiene significado cuando la temperatura es constante.
Para esta situación tenemos un volumen constante. Al sumergir la botella en el agua caliente, las moléculas de agua tienen una mayor energía cinética. Entonces las moléculas de aire al interior de la botella aumentan su velocidad. La temperatura interna aumenta y hay más colisiones de moléculas por unidad de área en el interior de la misma. La presión interna entonces es mayor que la externa, produciendo así una fuerza sobre el globo que hace que éste se acelere y cambie su estado, que podemos deducir que la presión es directamente proporcional a la temperatura. En otras palabras, la presión sobre la temperatura nos resulta una constante y también podemos decir que la presión es igual a esa constante por la temperatura. Lo que he enunciado es la ley de Gay-Lussac y funciona cuando el volumen permanece constante. En esta situación el volumen es constante. Inicialmente se enciende el papel y se pone dentro del envase de vidrio. Entonces las moléculas cercanas a la llama tienen mayor energía cinética que los restantes dentro del envase. El gas se expande y algunas moléculas de aire salen del mismo. En un principio, las menos moléculas pero más calientes al interior ejercen la misma presión que las muchas moléculas pero más frías en el exterior. Cuando se bloquea la boca del envase con el globo, las moléculas de gas no pueden regresar. Se apaga la llama y las moléculas de oxígeno se convierten en dióxido de carbono. Además, disminuye la temperatura al interior del envase y como consecuencia, el número de colisiones por unidad de área, es decir, la presión también disminuye. La presión externa es entonces mayor que la interna y fuerza al globo a ingresar al recipiente cambiando su estado de movimiento. Dado que en esta situación el volumen es constante, podemos notar que la presión es directamente proporcional no solamente a la temperatura, sino también al número de moléculas que existen dentro del contenido del recipiente. De las tres situaciones, en la primera concluimos que la presión era igual a una constante sobre el volumen. En la segunda, dedujimos que la presión era igual a una constante por la temperatura. Y en la tercera agregamos que esa presión también era igual a la constante por la temperatura por el número de moléculas. ¿Qué podemos deducir? De las tres situaciones podemos decir que la presión es igual a una constante por el número de moléculas por la temperatura dividido sobre el volumen. En otras palabras, que la presión por el volumen es directamente proporcional al número de moléculas por la temperatura. Esto es lo que se conoce como la ley de gases ideales. Bueno, la densidad ya sabemos la historia, más entre volumen igual a densidad. Bueno, un factor importante es la presión, ya que si disminuimos la presión del líquido no cambia, o cambia muy poco. Igual sucede con los sólidos, casi pareciera que ni los afectan. Lo mismo sucede si aumentamos la presión, que resulta que ni el volumen ni la temperatura cambian. Esto no sucede con los gases, ya que son extremadamente inestables, ya que el volumen, la temperatura y la presión dependen uno del otro, ya que conociendo estos tres valores queda definido su estado. ¿Y qué es un estado? Se puede ver como las distintas formas en que se puede presentar un gas. Al producir variaciones en una de las demás, las otras igual se modifican. Las leyes que vamos a ver solamente son aplicables para gases ideales, que se puede decir que son perfectos, pero sabemos que la naturaleza no es nada exacta. En realidad los que mandan son los gases reales. Su comportamiento es más complicado, ya que varían sus estados y se rigen por más estudios como el efecto de compresibilidad, fuerzas de Van der Waals, disociación molecular y un largo etcétera. Algunos se comportan de esta manera, así que no nos vendría mal acercarnos con pequeñas presiones y altas temperaturas. Comencemos con la transformación isotérmica. La masa y la temperatura no varían. Quiere decir que si cerramos un gas dentro de un tubo con mercurio y aumentamos la cantidad de mercurio, la presión aumentará y el volumen disminuirá. Hay una relación entre la presión y el volumen que tiene el gas, ya que si multiplicamos ambas, esto dará un resultado igual en todos los casos. Por lo tanto,
la presión por el volumen es una constante siempre y cuando la temperatura sea constante. Esto es la ley de Boyle. En cuanto a la densidad, pues aumenta, por lo tanto es proporcional a la presión. Seguimos con la transformación isobárica. Masa y presión son los mismos. Entonces encerramos de nuevo el gas junto con la columna de mercurio. En este caso aumentaremos la temperatura del gas. Veremos que conforme la aumentamos el volumen aumenta. Entonces si verificamos los datos veremos que igual hay una relación entre ambos, ya que la división entre estos dos resulta la misma en todos los casos. Por lo tanto, el volumen entre la temperatura va a ser constante siempre y cuando la presión sea constante. Esto lo dijo Dusak. Algo muy curioso es que dependiendo del elemento del sólido o del líquido, se dilatan de manera distinta. La mayoría de estos gases se dilatan de la misma manera. Como vemos, el volumen y la temperatura aumentan proporcionalmente, pero Gay-Lussac se dio cuenta que si retrocedemos, veremos que hay un punto donde el volumen sea igual a cero, que ese sería en menos 273 grados Celsius. La densidad también disminuye. Podemos decir entonces que es inversamente proporcional a la temperatura. Lo siguiente a ver es la ley de Avogadro. Presión y temperatura iguales. Si encerramos dos gases en dos recipientes a la misma presión y temperatura, tendremos la misma cantidad de moléculas. En química, un mol de puntos sería 6.22 por 10 a la 23 puntos. Una docena tendría 12. Por tanto, imagínense la cantidad inmensa de puntos rojos. Aquí también aplica el peso. El peso de los gases se diferencian de acuerdo al mol, ya que no todos los átomos y moléculas pesan lo mismo. La relación entre dos gases es proporcional. Si uno es el doble de moléculas, por lo tanto es el doble de masa, siendo el volumen el mismo y la densidad igual. Por lo tanto, la cantidad molar o mol es proporcional a la densidad. Pero claro que esto no es todo. Aún falta ver la ecuación de estado de un gas ideal y el modelo molecular de un gas. Pero eso será para otro video.